Perdón, no me había dado cuenta que no había abierto los micrófonos. Buenas tardes, Jovan. Buenas tardes, María. Bienvenidas a esta sesión Avanza de la materia Filosofía del Derecho. Estaba dando un par de minutitos para que se incorporaran sus compañeros, pero ya vamos a iniciar. Les acabo de poner en el chat el link para que por favor registren su asistencia. Y pues recuerden, nuestra sesión Avanza tiene como finalidad pues revisar las dudas y preguntas que tengan respecto de las tareas que hay que revisar. Entonces, pues no sé si María, Ana o Arturo que se está integrando tengan alguna duda en particular que quisieran comentar, que ya sea de la actividad o ya sea del contenido nuclear. Si ustedes revisaron, pues bueno, la verdad es que el contenido nuclear pues no está muy enfocado a la actividad. En la actividad pues hay que realizar una investigación mucho más profunda de ciertos elementos, de ciertas teorías. Entonces, pues no sé si tuvieran alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, Jovan, que ya está poniendo el forms para que por favor los que se van integrando pues registren su asistencia. Entonces, en primera instancia, pues alguien tendría alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre estas actividades. ¿Tienen alguna duda? ¿Les costó trabajo? Sí, adelante, Jovan. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Mire, yo tengo una duda con respecto a en el inciso C que dice cómo se alinearían las teorías éticas de Kant o de John Stuart Mill con las diferentes posturas sobre la sentencia en este caso. Yo, por ejemplo, he encontrado de Kant que inclusive ha dicho que, bueno, documentos donde dice que inclusive estaba a favor de la pena de muerte si el delincuente hubiera quitado la vida a una persona, ¿no? Ujú. Lo que no puedo encontrar es, por ejemplo, en la clase pasada usted hacía referencia a que Kant también se inclinaba por una pena más proporcional al delito. O sea, sí encuentro eso, pero no encuentro algo que me haga bien vincular ambas teorías, Con estas dos porque posturas. exacto. Ok. Bueno, si bien les había comentado la sesión pasada, el tema es que, bueno, son dos grandes autores bueno, Kant es un gran filósofo del derecho. Stuart Mill no es tanto filósofo del derecho. Sin embargo, pues desarrolló una de las grandes teorías de las que el derecho se adueñó, digamos, en la parte de la resolución de los conflictos. Entonces, aquí, pues, no, les decía, no podíamos estudiar completamente a Kant, pero a partir de estos imperativos categóricos, podemos considerar, digo, no lo vas a encontrar tal cual, estas referencias a las posturas como tal de Kant y de Stuart Mill, sino hay que hacer una interpretación de estas posturas. Entonces, en cuanto a lo que habíamos comentado del imperativo categórico de Kant, de debemos ser buenos porque es lo que se debe hacer, y ya otra parte em, de los imperativos hipotéticos en donde, bueno, somos o cumplimos con lo que establece la ley, pero solamente porque existe una norma que así nos lo prevé. Nosotros podemos pensar que o la teoría de Kant se alinearía a una sentencia mucho más justa e imparcial, basada en el respeto de la ley y los derechos de las personas. Entonces diríamos que estaríamos en la parte de la segunda teoría, en donde hay una pugna por el respeto de los derechos humanos. No lo vas a encontrar como tal, porque te digo, implica el analizar la postura de Kant y ver que él era en este sentido,
de el respeto a las normas, ya sea por una voluntad propia o por una cuestión de imposición, pues vemos que él está más alineado a la parte de una postura en donde se aplique la ley de la manera más justa posible. Entonces, estaría más enfocada la teoría de Kant a esta teoría que habla del respeto de los derechos humanos. Entonces, contrario al utilitarismo de Stuart Mill, en donde él dice, oye, la mayor felicidad para el mayor número de personas, pues él obviamente estaría pugnando por una idea de una sentencia, pues que evite, que inhiba la conducta de otros infractores en ese mismo sentido. Entonces, ahí podríamos tener las dos cuestiones contrarias, mientras que uno eh, ve la parte de la severidad no como un factor determinante, sino la aplicación de la ley como tal desde un punto de vista de un respeto tanto a lo que dice la ley como a los derechos de las personas. El utilitarismo no, el utilitarismo lo vería más como qué es lo que me produce un bien mayor, que no lo realicen. Entonces, tampoco lo vas a encontrar como tal en estas teorías de Bentham y de Stuart Mill que revisamos. Tampoco lo vas a encontrar así literalmente, sino implica pues este proceso de reflexión para ver cómo se alinearían esas teorías desde estas dos perspectivas que nos está poniendo nuestro foro. Entonces, no sé si así quedó un poquito más claro, Jovan, cuáles serían estas dos líneas de estos dos grandes filósofos. Hola, profesora, soy Mariana. Bueno, yo sé que esto era en cuestión a lo que le preguntó la compañera, pero creo que a mí también me acaba como que de mejorar un poquito el aspecto, porque también estaba como que ya había participado en el foro y me puso ahí que pues la actividad estaba mal. Y es que sí, como usted lo indica, en el foro nuclear, bueno, en Contenido los nuclear. apartados que tenemos que estudiar, ajá, en el material no viene así como que a grandes rasgos información, uno tiene que buscar de otras, sí, de otros lugares la información, y sí lo está buscando, pero es como dice usted, entonces teníamos que, no que asimilar, sino más bien que hacer como un tipo de comparación entre una teoría y la otra, y de ahí ligarlo, es lo que no habían, bueno, al menos en la clase pasada creí yo haber tenido todo comprendido, pero así ahorita como lo están indicando usted, sí tiene que ser un poco más adentrado, porque sí no había entendido muy bien esa parte, pero ya con esto pues igual ya estoy yo en el, ¿cómo se llama? Poder retomar de la actividad de lo que tengo en base mal, poderlo volver a hacer. Y sí está, así está un poquito ya mejor entendible la actividad, porque sí, como que ahora sí me estaba costando. Yo dije, ay, pues ya me perdí, pero por más que le leía en uno, en otro, y sabe qué otra cosa, profesora, bueno, ve que ahí abajo de donde dice el foro, tienen opciones para poder abrir Referencias. otros links, Ujú. ajá, las referencias para poder ocuparlas. Pero ¿Qué están cree en que yo inglés. intento y no te deja entrar? O sea, dice error o así y no las deja abrir. Entonces, bueno, trato de copiar el link y pegarlo directo a la página y no te deja. Entonces, bueno, dije, por esa parte, pues también no se va a poder, entonces hay que investigar por otro lado. Pero sí, creo que esto de la filosofía va a ser algo que nos vamos a tener que poner mucho a la pila, porque no es que sea complicado, pero sí tiene ¿cómo se le puede decir? Su grado de dificultad, al menos para los que no entendemos mucho todavía eso, pero bueno, creo que pues lo importante es estar aquí para entender. Gracias, profesora. Muchas gracias, Mariana. Fíjate que justamente es eso. Normalmente estamos acostumbrados a buscar la respuesta tal cual está en nuestra pregunta. Sin embargo, pues esto funciona en una parte, pues mucho más de las ciencias mucho más exactas. Por ejemplo, buscar un resultado en una calculadora y poderlo comparar a lo mejor
con una operación matemática a mano. Sin embargo, pues en estas cuestiones de la filosofía no hay como tal, solo es una cuestión reflexiva. Entonces, aquí lo único, yo al final de cuentas, pues les digo, la filosofía lo único que nos va a llevar es a reflexionar, a analizar, a cuestionarnos cosas. Esa es la finalidad de la filosofía. Si está bien su cuestionamiento o no, eso ya dependerá de un criterio jurídico, de un conocimiento, de una investigación pues mucho más profunda y demás. Entonces, pues no espero que sean expertos en Kant y en Stuart Mill, sino simplemente que hagan ese ejercicio de análisis de las dos teorías. ¿Cómo podrían aplicar esto que dice este filósofo a esto? ¿Y cómo podría aplicarlo esto a esto? Entonces, en la filosofía no vamos a encontrar respuestas concretas. Todo va a implicar necesariamente una investigación, un análisis, una reflexión de nuestro entorno, de nuestra realidad, de la parte jurídica, de los grandes filósofos, la aplicación de sus teorías, ver si son útiles o no. El utilitarismo a lo mejor en algún momento esa es una de las reflexiones que podrían tener, por ejemplo, aquí en el inciso F. El utilitarismo pudo haber sido muy funcional en una cierta época, pero hoy en día vemos que no tiene mucha utilidad, puesto que el día de hoy existen principios, existen tratados internacionales, existen principios constitucionales, derechos fundamentales, que hoy no los podríamos tener. O sea, recuerden que al final de cuentas el derecho pues va evolucionando conforme va evolucionando la sociedad. Por lo tanto, pues lo que en algún momento pudo ser justificado, piensen en la esclavitud. La esclavitud es un hecho que se justificó desde un punto de vista legal mucho tiempo. Entonces, hoy en día pensaríamos que nadie puede estar de acuerdo en la esclavitud. Sin embargo, durante mucho tiempo incluso hubo teorías que justificaban la existencia de la esclavitud. Entonces, en esta materia, la invitación es justamente a eso, a reflexionar, a cuestionar, a analizar. No van a encontrar respuestas concretas. Todo implica una interpretación. Recuerden, el derecho son presupuestos hipotéticos, tal cual como las teorías de estos filósofos que estamos viendo. Parte de lo que vamos a desarrollar en esta materia es cómo hacer esa interpretación. Para yo poder aplicar una norma, debo interpretar. ¿Y qué es una interpretación? Decir, a ver, ¿qué me está queriendo decir? Lo hacemos inconscientemente al momento de aplicar una norma. Dice, no pisar el césped. No pisar, ¿qué es? Entonces, solo poner los pies es dañarlo, ¿qué implica eso? Creo que lo veíamos en la primera sesión, en un ejemplo tan burdo como eso. Entonces, cualquier norma que ustedes quieran aplicar lleva primero un proceso de interpretación. Esa interpretación implica analizar qué es lo que me quiere decir. Bueno, con las teorías vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. A ver, este filósofo, ¿qué decía? Y esto que decía, ¿cómo yo lo puedo aplicar a la resolución de este conflicto? Entonces, esa sería la invitación a que reflexionaran y sobre todo, parte de lo que me he dado cuenta, y esta es una recomendación en general para su vida y en particular para la materia, es que haya pertinencia entre la pregunta y la respuesta. Si yo les digo, oye, Miguel Ángel, ¿cuántos años tienes? Y Miguel Ángel me dice, yo nací en la Ciudad de México, yo estudio la licenciatura en Derecho y Criminología, yo vivo actualmente en tal alcaldía, trabajo en tal y entonces cuando yo le doy la retroalimentación, dice, pero maestra, si contesté todas las preguntas, sí, pero la pregunta era muy puntual. Dime, cuántos años tienes? Y me explicó todo lo que hacía, pero nunca me contestó cuántos años tenía. Esto es fundamental
que ustedes lo aprendan para su ejercicio profesional. La respuesta tiene que ser acorde con la pregunta, porque si no, se van a perder en la respuesta y no, igual, si fuera un argumento y si ustedes se convirtieran en litigantes, va a ser lo mismo, se van a perder en las ramas y no van a atacar el punto central, que es cuál es el litigio, cuál es la controversia. Entonces, muy importante la pertinencia entre la pregunta y la respuesta. Si yo te estoy preguntando de qué color es, la respuesta que espero es que me indiques un color. Después revisaremos si es correcto el color o no. A lo mejor ahí hay alguna cuestión de que yo, por ejemplo, uso lentes que tienen un filtro Blu-ray, entonces mis colores son diferentes a como los ve la mayoría de las personas. Entonces, ahí ya podemos ponernos de acuerdo entre si era correcto el color o no, pero ya es pertinente la respuesta a la pregunta. Les decía, yo no me voy a enfocar tanto a esa parte de la respuesta, quizá los guíe un poco hacia, no, mira, esto es lo que pugnaba tal autor y esto es lo que pugnaba tal autor. Pero al final de cuentas es su reflexión y ya podemos entonces cuestionarnos, podemos intercambiar opiniones respecto de la cuestión sustantiva, pero al menos ya es pertinente la respuesta. Entonces, si aquí en la primera pregunta del foro integrador del aprendizaje nos dice cuáles son los principales argumentos a favor y en contra de imponer una sentencia severa, lo que tienen que poner es, yo estoy de acuerdo en una sentencia severa porque entonces, y tomamos esta teoría del utilitarismo, es decir, va a inhibir que otras personas realicen estas conductas, va a beneficiar a los sistemas, al sistema penitenciario, va a, pues no sé, lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? ¿Cuáles serían los argumentos a favor? Y también en contra, no como tal, he visto que a veces ponen argumentos a favor y en contra de la teoría como tal, y no es de la teoría, es de imponer una sentencia severa. Entonces, en argumentos en contra pueden decir, bueno, pues es que gastaríamos más en las prisiones o no se podría ver esta rehabilitación porque ya no alcanzan a salir al ámbito cotidiano y ver si de verdad funcionó o no funcionó. Entonces, bueno, eso es lo que se espera de una pregunta de da a los principales argumentos a favor y en contra de la sentencia, de una sentencia dictado en ese sentido. Si bien quieren utilizar estas dos teorías, está bien, pero no en función, no es una crítica a la teoría, es una crítica o abonar a una sentencia severa en este caso. Ahora, ¿qué consideraciones éticas deben tenerse en cuenta al momento de determinar la sentencia? Aquí esperamos cuestiones éticas, valores universales que deben tomarse en cuenta al determinar la sentencia. Entonces, eso es lo que se espera que ustedes respondan en esta cuestión de qué consideraciones éticas deben de tenerse en cuenta. Esos valores universales, ¿cómo los pueden plasmar en la sentencia? ¿Cómo los pueden implantar en el chip del juzgador que está analizando la sentencia, que está analizando el caso y que va a dictar una sentencia? ¿Cómo podría emitir justicia con perspectiva de género, con respeto a los derechos humanos, con un sentido de justicia? Entonces, eso es lo que tienen que responder en este inciso B. En este inciso C, ¿cómo se alinearían estas teorías con las diferentes posturas? ¿Qué dice Kant? Lo acabamos de ver. ¿Qué dice Stuart Mill? Y cómo pueden entrelazarse precisamente con una sentencia que pugne por un castigo severo o que pugne por una idea de rehabilitación. ¿Cómo se equilibran estos principios? Aquí tenemos las cuestiones éticas que deben tomarse en consideración, los principios de justicia, de utilidad, de humanidad, de dignidad humana, muy importante. Les decía, todos los derechos humanos se pueden reducir al concepto
de respeto a a la dignidad humana. Todos esos derechos humanos de todas las generaciones que ustedes ya vieron, al final de cuentas van a terminar en un sentido de la protección de la persona desde la parte de su dignidad humana. Entonces, ahora, ¿cómo en ya la resolución de un caso en particular, cómo podrían equilibrar esto? Recuerden, los derechos humanos no puedes decir, tienes este, pero no tienes este. No, los derechos humanos se interrelacionan. Si este se respeta, este se respeta, este se respeta, y entonces así se va haciendo la universalidad em, y esas interacciones entre los derechos humanos. Entonces, ¿cómo puedo equilibrar? La idea es que coexistan todos. ¿Qué tendría que pasar para que pudieran coexistir todos esos derechos? Bueno, eso es lo que tienen que contestar, todos esos valores universales. Eso es lo que tienen que contestar en la pregunta de cómo se equilibran. ¿Qué tanto, o sea, o de qué manera podrían resolverlo que se pudieran respetar todos esos valores universales? ¿Existen soluciones alternativas que puedan abordar de manera más efectiva los diversos aspectos éticos involucrados en este caso? ¿Qué se les ocurre a ustedes como una solución precisamente para equilibrar todas estas cuestiones éticas, todos estos valores? ¿Qué se les ocurre? Algunos ponen teorías sobre la justicia retributiva, em, la justicia legal. Bueno, ¿qué se les ocurre a ustedes que podría ayudar a resolver con una perspectiva ética del respeto a estos valores universales, con una perspectiva de respeto a la legislación y a la protección a los derechos humanos? ¿Qué, se- qué- ¿Qué se les ocurre a ustedes? Eso es lo que se espera en el inciso E. ¿Y cuáles son las lecciones que pueden extraer de este ejercicio en términos de la aplicación de los principios éticos en la toma de decisiones legales? Les decía, pueden decir, no, pues yo creo que el utilitarismo ya no es viable en esta época porque existe la obligación constitucional establecida en el artículo primero de que se debe respetar forzosamente los derechos humanos. Entonces, no podemos pensemos, una pena de muerte, porque entonces sería violatoria de los derechos humanos y el artículo primero constitucional establece que una norma que sea violatoria de los derechos humanos debe ser inaplicada en cualquier nivel, ya sea una autoridad, ya sea un juzgador. Entonces, ese puede ser un ejemplo. Ustedes, lo importante de este ejercicio, les decía, es que ustedes reflexionen, que ustedes se pregunten, ¿qué haría Kant en este caso? ¿Qué haría Stuart Mill? ¿Qué haría cualquier filósofo en esta parte de respetar los valores universales? Recuerden, la filosofía estudia las cuestiones metafísicas, las cuestiones que no se pueden ver, pesar, medir o tocar. Entonces, ¿cómo actuaría un filósofo en este supuesto? Estos dilemas es a lo que nos vamos a enfrentar en nuestro ejercicio profesional. Entonces, ahora es el momento de hacerlo desde la academia para que ustedes vean cómo y también puedan entender un poco a los juzgadores al momento de que tienen que decidir cómo resolver un caso en particular. Entonces, y finalmente su reflexión original sobre la aplicación de la filosofía del derecho en la práctica jurídica del derecho y la criminología. ¿Para qué les va a servir esta filosofía del derecho ya en su práctica jurídica? Creo que es un muy buen ejercicio justamente todos los incisos de la A a la F, porque están viendo cómo la están aplicando. Entonces, ya digamos que es una conclusión, una síntesis de todo ese proceso que ustedes hicieron para poder responder los incisos A y F. Y eso es lo que tendrán que poner en su numeral 3. Y finalmente, pues retroalimentar a sus compañeros. La retroalimentación tiene que ser útil, tiene que ser significativa. Tienen que poder argumentar o contraargumentar lo que sus compañeros dicen. Si él dice a favor de una sentencia severa, algo que yo digo, no, eso para mí sería en contra, entonces hacer este debate, un debate respetuoso y demás, diciendo, mira, yo creo que esta no es un argumento a favor, sino por el contrario.
esto es perjudicial por esto, esto y esto. Yo creo que sería más útil tal o cual elemento. Sí, Miguel Ángel, adelante. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a mis compañeros por igual. Yo quisiera solamente darme un punto de vista, porque pues efectivamente sí hace a reflexionar a uno las teorías, ¿no? La solicitud de tener una postura a favor y otra en contra en cuanto a a las sentencias, ¿no? Entonces yo pienso que cada caso es distinto, no se puede tener una regla general para todos. Si es necesario, bueno, yo viéndome quizás a un futuro, imaginándome un escenario donde yo fuera un juez, yo no podría usar la misma medida en toda la situación. Voy a poner como ejemplo una persona que tiene dinero, un joven de 20 años que tiene dinero y que por mero juego, por broma, por reto, se roba una cartera, le roba una cartera a una persona, ¿no? Este, esta persona no tiene necesidad, quizá ya tiene un historial delictivo, pero por el dinero, las influencias, lo que sea, ha salido siempre de todas las situaciones. Y hay otra persona de escasos recursos que comete el mismo delito, pero que lo hace por necesidad. La motivación es distinta. En una no hay conciencia, en otra hay necesidad. Entonces, eh, ¿a qué voy? Que en un determinado caso, bueno, en ambos casos vería yo las razones, las motivaciones por las cuales están, lo que me dicta la criminología, ¿no? El por qué llevan a cabo esos actos, ¿no? El por qué lo están llevando a cabo, ¿no? Entonces, en una sentencia, quizás yo no podría ser tan severo con una persona que lo está haciendo por necesidad, cuando estoy entendiendo que tiene una carencia y una necesidad más. Sin en cambio, en la otra persona yo veo que hay una especie de cinismo, una especie de inconsciencia, no hay principios y lo hace a son ya de burla, ¿no? Entonces, quizás sería más severo con esa persona. Estoy haciendo un caso, perdón, imaginario como ejemplo. Pero de ahí se podría partir todo hablando, por ejemplo, en el caso de la migración, los migrantes, este, hay migrantes que llegan a este país que no saben hablar español, por ejemplo, los haitianos, la mayoría de ellos hablan francés, que por necesidad o por hambre se ponen a pedir dinero en la calle o a hacer cosas, ¿no? Entonces, en muchos casos ha habido abusos de autoridad para con ellos y han terminado en las galeras o los separos por algo que ni siquiera entienden que supuestamente hicieron. Entonces, la parte del juez tiene que ser ciertamente justa, o sea, hablando de la justicia. Quizás el juez no sabe si lo hizo o no lo hizo, pero él a través de analizar la situación va a tomar una resolución basándose quizás en estas teorías, ¿no? Basándose en los principios que hablamos hace rato de la justicia, de los derechos humanos y basándose en las leyes internacionales. Bueno, quizás ya me está yendo a otro punto, ¿no? Pero la filosofía, a mí, a mi punto de vista, me ayuda a tener una base para criticar, ¿no? Para tener una crítica ¿cómo les diré? Es que de repente se me va el avión, ¿eh? Luego se me va el wifi de aquí de mi cabecita. Este, es una base, ¿no? Una base, es como si a mí me platicaran 10 historias. Hace años, cuando yo iba en la primaria, nos enseñaban con cuentos, con fábulas, nos enseñaban principios y valores. El principio o los valores de la caridad, el de la solidaridad, X, ¿no? Entonces nosotros usábamos esos principios, esos cuentos para tener un modelo de vida. Y el día de hoy yo utilizaría estas teorías o utilizaría a la filosofía y la crítica que hace hacia las distintas teorías como una base para poder quizás asociar la parte jurídica o las leyes, asociarlas con la realidad, o sea, con la vida misma. Creo que estoy hablando mucho, pero No, 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 está bien. eso es lo que... Miguel Ángel, muchas gracias por tu participación. Y sí, justamente, o sea, esta es, digamos, la base para que, se los comentaba la primera sesión, estas son
teorías son herramientas que nosotros adoptamos, todas estas teorías del derecho, todas esas teorías de filosofía del derecho, son teorías que nosotros conocemos, es un desarmador, es una llave Allen, es un destornillador, es una llave, un perico. Entonces, ¿de cuándo yo la voy a ocupar? Yo la voy guardando en mi cajita de herramientas y llegado el momento voy a decir, ay, justamente ahorita necesito una llave tal. Voy a mi cajita de herramientas y veo que esa es justamente la que necesito. Entonces, evidentemente, no vamos a poder resolver todas las cuestiones desde un punto de vista estandarizado, porque cada caso es diferente y nuestra sentencia, para que efectivamente sea justa, tiene que atender a los casos, a las circunstancias, a las características especiales del caso, tanto de las circunstancias del delincuente como del delincuente en particular. Sin embargo, aquí lo que nos lleva a este análisis es no una cuestión muy particular del por qué lo hizo, solo qué tendría que tomar en consideración el juzgador al momento de resolver. ¿Lo debería usar conforme a tal o conforme a cuál teoría? ¿Y cuáles serían las ventajas y desventajas del uso de cada una? Con independencia de las circunstancias, que estoy totalmente de acuerdo, Miguel Ángel, hay que tomarlas en consideración porque de otra manera no tendríamos una verdadera justicia. No podríamos decirle a un robot, tú imparte justicia, porque el robot simplemente sigue ciertas operaciones, ciertos algoritmos y va a llegar a un resultado, pero ese resultado no va a atender a toda la diversidad de consideraciones, de variables que se tienen que tomar en consideración al momento de resolver un caso en particular. Aquí lo estamos viendo un poco más general sobre, en un caso de homicidio, ¿qué sería lo que se tendría que el juzgador tendría que resolver? Algo muy severo porque quiere que nadie más lo vuelva a hacer. Estamos en un mundo hipotético donde somos una pequeña sociedad y simplemente es la primera vez que nos sucede. ¿Qué pasaría? ¿Queremos que vuelva a pasar? No. Entonces castíguenlo fuerte, mándelo. Anteriormente existía la hoguera. A quien no creía en la religión, pues simplemente lo llamaban bruja, lo llamaban ateo y simplemente lo quemaban en la hoguera. Entonces, evidentemente no vamos a llegar a esos grados porque eso es eminentemente injusto, es violatorio de los derechos humanos, sin embargo, existió en su momento. Y entonces hay teorías, les decía, estas teorías justifican muchos actos que hoy ni siquiera son impensables para nosotros porque simplemente no los podríamos justificar. Entonces, estamos a punto de terminar el tiempo, entonces nos desconectamos y regresamos a seguir comentando y las precisiones sobre los materiales que pueden utilizar como apoyo. Entonces, nos vamos y volvemos en un segundito.